Oli, esto es Queer Chat. Mi nombre es Josué y te doy la bienvenida al episodio número 1 de esta primera temporada, donde hablaremos del impacto del temor al ser descubierto como un hombre gay. Sí, es decir, homosexual. El día de hoy contamos con la participación del terapeuta Luisma Inmanjotl. Él estudió la licenciatura en asesoría psicopedagógica y ha estudiado también la maestría en psicoterapia Gestalt. Él es un apasionado por los procesos psicoafectivos, educativos, personales o grupales en ambientes formales y no formales, con énfasis en el desarrollo humano. Él ha tenido una trayectoria como docente por más de 15 años, en los niveles medio superior y superior. Como parte de la comunidad LGBTIQ+, él está interesado en temas de género, nuevas masculinidades, no violencia, identidad y diversidad para la promoción del respeto a los derechos humanos de todas las personas. Ha colaborado en el logro de los objetivos institucionales establecidos en los planes y programas dirigidos a estudiantes y mediante la formación continua de los docentes, facilitando la realización de diferentes talleres y proyectos para favorecer el desarrollo de las capacidades de las personas, en aspectos actitudinales, de conocimientos y habilidades en ámbitos académicos, sociales y culturales. También ha colaborado en espacios de atención psicoterapéutica con enfoque Gestalt para personas jóvenes y adultas. Participa mensualmente en el programa de radio Para Vivir Mejor, con temas relacionados a la salud emocional, relacional y social. El día de hoy vamos a conocer la historia de una persona que ha decidido mantener su nombre anónimo. Sin embargo, esta persona, como tú y como yo, siendo homosexual, ha vivido algo muy particular. Así que acompáñame a escuchar su historia. También me gustaría escucharte a ti. Me gustaría escuchar tu historia para que juntos podamos descubrir esas herramientas psicológicas que tanto nos hacen falta. Recuerda enviarme tu historia a queerchat.info@gmail.com. Estás en Queer Chat, el chat para seguir. Luisma, bienvenido a este primer episodio de nuestro podcast que tiene como nombre Queer Chat. Y en este primer episodio, pues vamos a hablar acerca de las personas homosexuales, específicamente hombres y los que solemos llamar gays. José, muy contento de estar aquí con ustedes en este Queer Chat y muy agradecido también por la invitación. Hemos tenido un mensaje por parte de una persona que no quiso decir su nombre, entonces vamos a respetar el anonimato. Desde que soy pequeño me han gustado los chicos, pero nunca me atreví a decírselo a nadie, pues temía ser juzgado y que mis papás lo supieran. Ahora que soy mayor, sigo en el closet y la verdad siempre he vivido con el temor de ser descubierto. Aunque a veces siento la necesidad de hacer muchas cosas, como irme de fiesta a lugares LGBT, pero siento que la gente me observa. Y él menciona aquí, ¿cómo puedo lograr hacer lo que yo quiero sin sentir el temor de sentirme observado o juzgado? Vamos a tratar de definir primero cuál es el problema, cuál es esta cuestión que está pasando en cuestiones psicológicas esta persona. Así que, Luisma, por favor, ayúdanos a entender, si tuvieras que nombrar tú clínicamente este padecimiento, ¿qué nombre le podríamos poner? Entonces, lo que nos comenta esa persona, así como lo estás relatando, pues está presentando un cuadro de ansiedad quizá aguda, aunque si es mucho tiempo, si es una cuestión que es continua, que es permanente, bueno, pues puede ir incrementándose y pues ser una ansiedad ya de tipo crónica. Y bueno, esto da pie a que se vayan dando otro tipo de situaciones, otro tipo
de malestares psicológicos. Eh, Recordemos nada más que la ansiedad, uno de los factores que la detona es tener una percepción de que algo me está amenazando. Y lo digo así, porque muchas veces esta amenaza no es real, sin embargo la persona lo vive como una amenaza. Aunque también puede ser que en algunos momentos la amenaza sí sea de un hecho real, pero sí es esta percepción que lo importante es que la persona se siente amenazada, y esto le genera una continua forma de no Como poder temor. estar, de no poder, de estar, de vivirse con temor, de vivirse Sí. con miedo. Sí, Ahora, Luisma, me gustaría que hiciéramos aquí un paréntesis en cuanto al contexto y tu práctica como psicólogo clínico. Yo sé que estás orientado a la terapia Gestalt y en cuanto a todos tus conocimientos y a la práctica clínica, ¿cómo puedes tú describir la diferencia entre estos dos contextos sociales? Entre vivir en una zona rural o una zona en donde la población es muy pequeña, a diferencia de las grandes ciudades como Ciudad de México, por ejemplo. esto que señalas es una cuestión que sí llega a determinar que la persona pueda decirlo, pueda vivirse, pueda expresarse y pueda ser con esta orientación. Y en un lugar donde la ciudad es más grande, donde la ciudad es, digamos, más abierta de pensamiento, más abierta en sus costumbres, que tiene una serie de diversidades culturales, tradicionales, incluso por las nacionalidades que ahí habitan, esto permite que una persona que tiene la orientación homosexual pues pueda decirlo también, pueda compartirlo y pueda existir grupos que le den incluso soporte, que le den apoyo, e incluso ya no es como un tema de discusión o un tema de charla, sino que ya es parte de la normalidad, es parte de la naturalidad, ya es como decir, oye, a mí me gusta un chico, a mí me gusta una chica, y esto es algo más de tu vida solamente. Y entonces eso se da en estos contextos donde hay una multiculturalidad. Hay ciudades como la que mencionas, Ciudad de México, y se da mucho en los diferentes países. En las capitales se da que las ciudades son, como dicen, ¿no? Más friendly, pero también tenemos lo otro. En los lugares donde las poblaciones son más pequeñas, donde existe quizá menos intercambio cultural con otras ideas, con otras creencias, con otras tradiciones, Sí. ahí la persona puede incluso pasar muchísimo tiempo para que lo pueda asimilar, para que lo pueda expresar, para que pueda vivirse de esa manera. Y existen alrededor de eso una serie de creencias, una serie de principios, una serie de juicios con los que la persona no puede decirlo. O si llega a decirlo y a expresarlo y a identificarse como una persona homosexual, entonces tiende a ser señalada, a ser rechazada, tiende también a que no pueda, incluso hay casos en los que pues son corridos de sus casas o incluso corridos de sus trabajos, y eso pues sí es una situación que todavía tenemos esa diferencia, ¿no? Entre una ciudad grande, una ciudad, digamos, cosmopolita y las ciudades o las localidades pequeñas. Sí, gracias. Y de hecho, bueno, eso vemos parte de la movilidad de la población, porque gran parte de nuestra comunidad se está concentrando en grandes ciudades o ciudades que son muy friendly. Por ejemplo, tenemos Puerto Vallarta, que actualmente es como muy común para vivir Ujú, una vida libre siendo homosexual. Ciudad de México y también Cancún, que se ha vuelto pues un ujú. atractivo turístico también debido a la aceptación, valga por así decirlo, de la comunidad, ¿no? Pero aquí hay algo muy importante que también me gustaría que podamos definir y son las características de este miedo, porque al final todo la raíz
es acerca del ser homosexual, de ser una persona diferente, como tú ya lo comentaste, Ujú. vivir en una sociedad donde hay reglas, donde hay como que ya todo o es blanco o es negro también. ¿Cómo poder vivir en medio de esto y qué significa todo esto? Y me gustaría que empezáramos, Luisma, para la definición de qué significa ser un hombre homosexual. Tendríamos que hacer un poco de historia. Ok. La homosexualidad tiene, hubo muchos años, estamos hablando de los años 50, 60, 70, que se consideraba una enfermedad. Y muchas personas se quedaron con esta idea de que la homosexualidad es una enfermedad, es algo que no está bien, es algo que se padece. Y entonces eso es importante señalarlo porque se quedó ahí como esto flotando en el ambiente. Y cuando una persona dice que es homosexual, inmediatamente viene como si tuviera algo que no es normal, algo que no Correcto. es natural. Y Y crecemos entonces, con esas ideas. y exacto, y entonces la persona comienza a crecer, a desarrollarse, a relacionarse consigo mismo y con los demás desde estas creencias. Y cuando la persona comienza a hacerlo así, pues de alguna manera se limita, de alguna manera la persona, digamos, como una metáfora, se va mutilando y no va permitiendo que tenga un sano desarrollo. Entonces, esto es importante mencionarlo por lo que genera en las personas. Después, la Importante. misma historia, la misma historia va diciendo, ya luego la Asociación Americana de Psicología dijo, no, no es una enfermedad, estamos hablando de 1973, y lo quita como un padecimiento. Todavía la OMS, la Organización Mundial de la Salud, lo dijo 17 años después, en 1990, lo dice, no, ya no, no es una enfermedad. Entonces, digamos que Oficialmente. oficialmente en todo el mundo, a partir de 1990, Ya no ya es no una es enfermedad. considerada una enfermedad. Sin embargo, la idea de que es una enfermedad sigue permeando en muchos sectores y esto hace que la Quedó. persona empiece a decir qué es lo que tengo y lo que tengo no está bien. Lo que Ujú. tengo no es algo de lo que me pueda alegrar, algo de lo que pueda sentirme orgulloso, algo de lo que Orgulloso. pueda presumir, algo que diga, Sí. esto es mío y se los comparto a los demás, sino que lo oculta, lo guarda, que empieza a tener este miedo de decir, tengo aquí algo que no sé qué hacer con ello y cómo lo voy a decir. Mi papá y mi mamá dicen cosas muy feas sobre la homosexualidad o en la escuela, La burla. o la burla. Por ejemplo, veo que uno de mis amigos dijo que era homosexual y el pobre ya le va muy mal. Es decir, si hay una serie de estigmatización alrededor del tema que hace que la persona tenga que tener un lugar muy seguro para poderlo manifestar. Y es parte de lo que la persona que nos mandó el relato estaba viviendo precisamente, ¿no? O sea, Sí, es todo esto que tú mencionabas, del cómo surge ese temor a partir de ciertos pensamientos y ciertos temores que surgen en la sociedad y ver también qué es lo que le pasa a tu amigo, qué es lo que le pasa al vecino en el hecho de ser diferente, ¿no? Ahora, me gustaría que respondiéramos una pregunta que tal vez puede ser muy obvia, pero porque es como muy redundante, es similar a que qué fue primero, si el huevo o la gallina. Pero uno nace siendo homosexual. ¿Tú qué opinas, Luisma? bueno, mira, yo lo que hacía a nivel personal y a nivel profesional, lo que digo es que la persona lo descubre en su persona, es decir, es algo que le hace ser esa persona y no otra. O sea, es un atributo que tienes tú como persona. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que lo integras y lo aceptas en tu vida. Lo último que ha dicho los estudios científicos, un estudio muy interesante que hubo en el 2019, dice que sí hay factores genéticos, no hay un gen en específico,
pero que hay una interconexión entre genes que permiten que la persona tenga esta orientación. Y también habla de que hay una serie de factores ambientales, culturales, sociales, que también hacen toda esta amalgama. Que Entonces, cierto estamos porcentaje hay hablando, entre todo, ¿no? sí, estamos hablando de que hay un complemento y que no es algo que se forme nada más de la nada, sino que ya hay una cierta predisposición, pero que también el ambiente cultural puede ayudar a que se favorezca. Y A esto que se es, fíjate, esto favorezca. es como muy, muy interesante, Sí, porque estamos combinando, no es nada más el factor genético, también el factor cultural. Y cultural. para esto que estamos hablando hoy, es muy relevante saber que si una persona tiene esta orientación, pero el ambiente, la cultura, la sociedad no le favorecen, la persona no va a lograr desarrollarse. La persona que tiene la predisposición o que tiene estas características genéticas que le permiten tener la orientación homosexual, necesita también el espacio propicio, es decir, el ambiente social, cultural, para poder desarrollarse. De otra manera, la persona no va a tener esa oportunidad de potenciarse, no va a tener esa oportunidad de expandirse, de ser la persona que es. Entonces, se convierte luego en un factor que incluso puede llegar en un punto extremo a poner la vida en riesgo de una En persona. riesgo, como lo que le está pasando a a nuestro amigo de redes sociales, que él ya se siente pues al borde prácticamente del colapso, Uh por lo -huh. que yo Claro. estoy sintiendo o lo que él nos transmite este mensaje. ¿Tú consideras en cuanto a tu práctica en terapia que se puede cambiar una orientación sexual en terapia? Ah, no, eso sí es algo que no. Más bien, lo que se puede ayudar es hasta dónde la persona ha explorado su orientación, Qué hasta dónde la importante. persona, sí, hasta dónde la persona se conoce. También hay casos que habrá personas que crean que son homosexuales, pero Sí, por ejemplo en la primera escala, fíjate, hay donde empezó todo esto de las orientaciones, está la persona que le gusta a la persona de su propio sexo. Luego también está sí, la persona que le gusta la de su propio sexo y le puede apreciar las características de belleza del sexo contrario. Si lo ponemos desde la heterosexualidad o lo ponemos desde sí. la homosexualidad, nos da un rango de siete orientaciones. Ok, Entonces, eso hay que ayudar a que la persona lo descubra. Es decir, lo primero que hay que abordar cuando una persona está en este proceso de aceptar su orientación sexual es el hecho de que pueda tener elementos que le permitan evitar la confusión. Es decir, que pueda tener la claridad necesaria de cuál es su orientación. Y el proceso, fíjate, pero les eso ya es pasa un más fácil. trabajo en terapia, este proceso que mencionas, ¿no? Sí, puede ser terapéutico Ujú. o también puede ser que el ambiente en donde se desarrolla la persona, en donde vive, se lo favorezca. Por ejemplo, una Ok, persona que es heterosexual y empieza a decir por ejemplo, un hombre que dice, me gusta esta chica, etcétera, etcétera, y que los tíos o el papá le dicen, pues anímate, platica con ella, salgan, etcétera, etcétera. Eso le permite a la persona explorar y explorar conocerse. y conocerse, qué importante. Y por ejemplo, Ujú. sería lo ideal con un chico homosexual decirle, pues, oye, este amigo me gusta mucho, siento cariño por él, hay como una conexión, o sea, pues, sal con él, conócelo, platica, tráelo un día aquí a casa, o sea, eso favorecería, o sea, si lo pusiéramos en esta cuestión de lo medioambiental, cultural, social, Sí. estaría favoreciendo que la persona explorara también de la misma manera con toda la naturalidad y con toda esta apertura que le permite a la persona decir, esta es mi orientación. ¿Okay? Bueno, pues Luisma, Así. entonces vamos a dar como un último esbozo acerca de lo que
de lo que nos ha mandado nuestro amigo de redes sociales. Y aquí la pregunta fundamental para definir ya toda la característica del vivir con el miedo es ¿cuál es el impacto? ¿Cuál es el impacto de vivir con el miedo y las consecuencias que este tiene en nuestra vida, Luisma? Cuando una persona se vive con un miedo y más un miedo hacia su orientación sexual, es una situación que poco a poco va a ir haciendo que la persona, en lugar de movilizarse, en lugar de dinamizarse, se vaya estancando, se vaya, digamos, como haciendo una especie de nudo que no le va a permitir ni siquiera explorar áreas tan sencillas como pudiera ser algún gusto musical, algún gusto hasta de alimentación o algún gusto por alguna afición algo que le guste leer, algún tipo de un género de películas, etcétera. Es decir, es un miedo hacia ti mismo. O sea, no es un miedo hacia algo externo, ¿Un sino miedo es hacia ti miedo mismo? hacia ti mismo. Es decir, ¿cómo es que puedo yo tener esta orientación y qué me puede hacer, qué me puede provocar? Y entonces ese miedo es un miedo hacia algo de tu propia persona. O sea, es como un miedo, es un miedo internalizado que lo que hace es sentir que tú sientas que la amenaza eres tú mismo. Entonces, ¿cuáles son los impactos que tiene vivirse con ese miedo? Pues los impactos, el primero es que tienes un rechazo hacia tu propia persona. O sea, una Rechazo hacia uno persona, mismo. hay un rechazo hacia uno mismo y empieza a ver toda esta parte de un reclamo, empieza a ver toda esta parte de inconformidad, de insatisfacción. Oye, Luisma, y una Entonces, pregunta, ¿esto puede desencadenar en cierto nivel la depresión? sí, una persona que comienza a tener este rechazo hacia su propia persona va generando una tristeza. Y estamos hablando de una tristeza muy profunda. Es una tristeza existencial, porque no hay un evento en sí, sino es una condición de tu persona. O Es sea algo que de tu ser sí. En lo que que estoy yo identificas. entendiendo, Ajá, y me gustaría que también podamos relacionarlo, porque muchas personas, y yo estoy seguro de que la persona que nos está viendo en este momento, Luisma, ha de pasar por una situación muy similar a la que, o ya pasó por una situación muy similar, sí. por la que nos está relatando nuestro amigo de redes sociales. Entonces aquí la relación es que el miedo es la puerta de entrada para enfermedades ya más, pues más fuertes, como son la depresión y la ansiedad. Es lo que nos estás queriendo decir? Sí, cuando una persona se vive en esta condición de no aceptación, en esta condición de no poder expresarse y de sentir que tiene algo que de alguna manera lo identifica y lo pongo entrecomillado como que no está bien, entonces eso va generando que la persona se viva en esa continua amenaza, vaya desarrollando cuadros de ansiedad, vaya desarrollando conforme siga avanzando esto, a lo mejor una depresión o a lo mejor algún tipo de delirio. O sea, también puede desencadenar en muchas formas. O también puede generar como cuadros de ser una persona muy violenta. Ok, esto es algo muy importante de poder recalcar y qué bueno que lo mencionas, porque ahora lo que estamos haciendo aquí en Queer Chat es dar a conocer estos temas de salud mental para que esta persona que nos está escuchando, para ti que nos estás escuchando en este momento, ya sea que estás lavando los trastes, que te estás bañando, que estás peinando al perro, lo que sea que estés haciendo, que estás yendo de caminata, lo que sea, que puedas tener algo en tu bolsa, algo en tu mente, algo en ese cajón de herramientas que todos tenemos en nuestra mente, de herramientas psicológicas. Y algo que en nuestra casa tenemos todos es un botiquín de primeros auxilios, es precisamente proporcionarnos los materiales que necesitamos cuando tenemos alguna herida. Y esto es lo que queremos rescatar en este momento, Luisma.
poder darle a esta persona que nos está escuchando una herramienta para que pueda guardar en su botiquín de primeros auxilios. Si tú estás pasando por una situación de miedo, de que tienes mucho miedo, de que no vives tu vida siendo homosexual de una forma libre, que no te puedes expresar, que ya te está afectando y que empiezas a tener cuadros de ansiedad, Luisma, ¿qué podemos recomendarle a estas personas como primeros auxilios? Aquí cuando una persona ya se encuentra en esta situación como la que nos narran en la pregunta del chat, lo primero que puede hacer la persona es buscar ayuda. Buscar ¿Y ayuda. esta ayuda qué consiste? Buscar ayuda. Y aquí tiene dos condiciones. Una, que sea una ayuda en la que la persona pueda verbalizar, pueda expresar lo que está sintiendo, lo que está viviendo, Verbalizar. que pueda decirlo en un ambiente seguro, es decir, que, Ambiente seguro. mm, que sea algo que la persona pueda soltarlo de su interior y que pueda Soltarlo. decir, me está sucediendo, me está pasando esto es lo que me está sucediendo internamente. Y entonces, esta es una primera condición. Y la segunda condición es que lo haga con alguien que tenga esta apertura a estos temas de la homosexualidad. Muchas veces, incluso en el ambiente de la psicoterapia, en el ambiente de la psicología clínica, todavía tenemos casos en los que le dicen, ok, vamos a ver cómo lo solucionamos, como si fuera este enfoque de tienes algo, una enfermedad, pero no te la Algo. vamos a decir así. Entonces, hay que buscar personas del ambiente de la psicoterapia que puedan acompañarte. Y aquí ayuda mucho que sea, puede ser de alguna asociación de el LGBTI más, o puede ser algún colectivo que tiene también personal que puede acompañarles en este descubrimiento de su orientación sexual y en ese proceso de aceptación de su persona. Lo Entonces, que está este sería sucediendo. un primer, un primer consejo de botiquín, sería De este. botiquín, sí, Busca de a primeros alguien que te auxilios. escucha Busca ayuda. y que no te juzgue. Y, Otra que puede ayudar mucho es conocer del tema, ok, buscar, conocer el tema. buscar Investigar. investigar qué es lo que dice el tema. Ok. Ayuda mucho que puedas saber de qué se trata, ¿Y cómo lo cómo puedes es, buscar? qué características. O sea, Pues literal mira, googlear así, ¿qué hacer si soy pues gay? ahorita lo más sencillo, sí, pero no tanto como qué hacer si es gay, si soy gay, Ok. sino decir, bueno, a ver, voy a buscar sobre el tema de la De la homosexualidad, voy a homosexualidad. buscar historia de la homosexualidad. Y a lo mejor me van a aparecer autores como Michel de Foucault o algunos Ok. otros autores. Incluso es muy interesante porque hay incluso en el ambiente espiritual, o sea, hay teólogos que hablan desde la homosexualidad como no es pecado. O Sí. sea, entonces, conocer la historia de la homosexualidad nos puede permitir decir, mira, estoy conociendo algo de mi persona y me permite tener una visión más amplia del tema. Y Muy bien. entonces lo desmitifico, le quito tabús, le quito Sí. toda esta carga que de pronto luego puede parecer tan abrumadora que me hace no querer saber nada de eso y querer Ujú. tenerlo ahí como guardado como un secreto. No, empieza a investigar, Y seguir conoce viviendo sobre con el esto que estás miedo, ¿no? viviendo Sí. y seguir, y entonces la idea es que al quitarle este mito al que hay alrededor, este tabú que hay alrededor, pueda yo decir, mira, pues esto es un elemento más de mi persona y si yo soy homosexual, puedo vivir con esto, o sea, y es parte de mi persona, soy yo. Y entonces, eso es importante por eso es importante que se trabaje en el aspecto de la aceptación, en el aspecto de que conozcas bien las características de tu persona y que si tienes esta orientación homosexual, puedas compaginarla, porque eres tú mismo, es tu ser. Qué hermoso, qué hermosas palabras, Luisma. De verdad que yo estoy muy agradecido por todo lo que comentas, porque eso, precisamente eso, me hizo falta escuchar cuando tenía 14 años.
Y sin duda que Sí, yo sé que muchas personas que nos están escuchando también necesitaban esas mismas palabras. Y qué hermoso que ahora podamos compartirlo, que podamos construir este espacio para que personas como tú, personas como yo, tengamos estas herramientas que nos hacen falta mucho en nuestro botiquín de primeros auxilios que tenemos en nuestra caja de herramientas psicológicas. Así que, sí. pues Luisma, por último, me gustaría que nos compartieras en dónde podemos encontrarte. ¿Estás recibiendo terapias? ¿Haces terapias en línea? Cuéntanos para que la gente también pueda saber que tú estás apoyando a este grupo de personas que pertenecemos a ser una persona homosexual. Sí, mira, atiendo, yo resido en la ciudad de Aguascalientes, en Aguascalientes, México, ¿ok? y bueno, acá atiendo y también he dado el servicio a través de videollamada. La manera como me pueden contactar es a través de un número vía WhatsApp. El número es 449-996-4263. Perfecto. Aquí ya está apareciendo aquí en pantalla. Ahí va a aparecer el número y con los datos también de Luisma. ¿Estás activo en redes sociales? En redes sociales, ahorita no tengo red social. La única que estoy empezando es Instagram, pero Ok, ahí también me pueden encontrar como Luisma. Ahí tengo un nombre extraño, Luisma Inmanyotl. ok. ¿Es Luisma Inmayotlil? ¿Es Inmanyotl. tu Y apellido? no, es un nombre que me encontré que quiere decir, es una palabra náhuatl que quiere decir Oh, en el oh. momento presente. En el momento. ¡Wow! ¡Qué gran significado! ¿Ah? Sí, me En el gustó mucho momento cuando la presente. Está escuché y genial, ahí sí. es mi nombre en redes. Perfecto. Bueno, pues ahí podemos encontrar a Luisma. Te agradezco muchísimo el espacio, Luisma. Gracias por estar presente en este podcast. ¿Y algo más que quisieras agregar? ¿Algo más, algún mensaje que quisieras darle a la persona que nos está viendo o nos está escuchando en este momento? Y lo que les recomendaría a las personas que tenemos esta orientación sexual, la homosexualidad, es que sepamos que es algo natural, que sepamos que es algo de nuestra persona y que a partir de ello podamos integrarlo como un elemento más de nuestro ser y a partir de eso nos dinamicemos, crezcamos, nos movilicemos y podamos también vivir con la plenitud y la felicidad a la que estamos llamados.